¿Qué tal? Un placer. Volvemos a vernos en nuestro espacio, en nuestro Hablando con, ese sitio, ese habitáculo, ese pequeño escenario donde nuestra compañía hace que las personas nos comuniquen, nos cuenten, nos den conocimientos y se atrevan a darnos en un contexto adecuado. ¿Por qué no a veces alguna pequeña vitamina para crecer? Hoy también, como siempre, un poco especial, porque la persona que nos acompaña es periodista de DAZN España y además un hombre de la tierra, como a veces nos gusta tener en esta mesa. Le vamos a dar la bienvenida y ahora vamos a estudiar, a trabajar, a prepararnos con él a ver qué es capaz de contarnos, que seguro que aumentará, como decía, nuestros conocimientos o nuestro aprendizaje. Él es Fernando Muñoz. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Un placer estar aquí contigo en este espacio. Gracias por invitarme. El placer es nuestro, porque estás aquí como periodista de un documental maravilloso, Sí. Que nos sacudió en su momento cuando aparece, que habla de tres chicos. Perdóname que refresque mi memoria porque tengo más su imagen visual de cariño y de corazón que sus nombres, pero Adil, Ismail, que en el reportaje termina como nuestro Isma, o Ibrahim, no nuestro Ibra, ¿no? Tres chicos del sector 6 de la Cañada Real, que probablemente en el fútbol han basado sus capacidades o sus habilidades para ser personas diferentes. ¿Por qué este documental? ¿Por qué este reportaje? ¿Por qué como periodistas encontráis una cierta satisfacción, como siempre en vuestro fútbol de DAZN, Sí. para hacer esto? Bueno, al final, dentro de la programación de DAZN España, unos compañeros y yo identificamos que nos hacía falta un reportaje de un carácter más social, que tuviera de alguna manera un propósito como más reformador o más constructivo, por así decirlo. Y durante unos meses, incluso durante toda la primera temporada en la que nosotros tenemos la liga ya, le íbamos dando vueltas a qué formato o qué enfoque le podríamos dar para encontrar eso que teníamos o que le íbamos dando forma en nuestra cabeza. Dimos con un artículo que hablaba de un campo de fútbol construido, como sabes, en el sector 6 de la Cañada Real Galiana, un campo de fútbol de césped artificial, construido en un sitio muy complejo, muy complicado socialmente, como es la Cañada Real, el sector 6. Eso despertó nuestra atención y empezamos a lanzar pequeños puentes con asociaciones que trabajan allí, principalmente la asociación El Fanal, y por eso acabamos dando con la historia de estos chicos y también de la asociación, que es muy bonita. ¿El por qué? Pues, como te digo, dar un poquito ese mensaje de que no todo en el fútbol es el foco, son los millones, es los estadios para cientos de miles de personas, sino que el fútbol no ha de olvidarse, no deja de ser un deporte, un juego, y tiene una capacidad constructiva y reformadora. ¿Por qué cara B, Cañada Real Galiana? Cara B es el nombre del formato, digamos, del contenedor en el que esperamos en los próximos meses poner en marcha algún enfoque más, diferente. Y la cara B es, bueno, pues como su propio nombre indica, le dimos bastantes vueltas a varios nombres y nos pareció el más indicado precisamente porque queremos ver la cara oculta precisamente del fútbol como deporte, ya a lo mejor no necesariamente solo el fútbol, porque en DAZN también tenemos otras muchas disciplinas. Es verdad, como dices, es nuestro negociado el fútbol, en fin, que entonces siempre acabamos en ese camino, en esa linde, pero la cara B simplemente representa todo eso que no se ve, todo eso que el fútbol aporta a mucha gente en su día a día. Y cómo el fútbol puede llegar a ser incluso una tabla de salvavidas en la que refugiarse. La cara B lo explora. Nuestra idea cuando acudimos a la palabra fútbol, primero porque nos entusiasma el deporte de alta competición y especialmente el fútbol, como en otros programas de Hablando con hemos tenido invitados de estas características, pero nos llamó la atención gran cantidad de medios reflejaron sobre DAZN que habían hecho algo muy especial y que permitían dibujar que el papel del fútbol tenía o puede ser una herramienta de escape, de educación, de crecimiento y me atrevo a decir de compañerismo. Fueron las 4 palabras que observé como resumen de gran cantidad de medios que os reflejaron. ¿Es real que el fútbol es capaz de dar escape, educación, crecimiento y compañerismo? Sí, es por lo menos lo que nosotros observamos allí, es algo que se puede observar a otras escalas y sin necesidad, por supuesto, de estar en zonas a lo mejor un poco más complejas, pero sí que en este sector 6 de la Cañada Real encontramos historias personales que nos hablan del fútbol como una vía de escape
en situaciones muy, muy difíciles, y para muestra el botón de cómo nos contaba el propio Adil, cómo en esos días de Filomena, cuando Madrid se tiñó todo de blanco por la nieve, ellos no tenían calefacción, ni siquiera tenían luz, y su alternativa era salir al campo de fútbol, que aún en ese momento todavía jugaban en un campo de tierra, a pegar 4 balonazos y a calentarse con el propio deporte. Es decir, ya ni siquiera tienes acceso ni a una estufa ni a nada con lo que calentarte, así que no me queda otra más que correr para calentarme por dentro los músculos. Entonces, a mí este me parece el mejor ejemplo, y de hecho esto nos lo contó, ya te digo, antes incluso del reportaje nos ponía este ejemplo, y sobre esta idea quisimos construir el reportaje, el hecho de, claro, el fútbol va mucho más allá de ser un deporte, o sea, en este caso a vosotros os permitía liberar la mente en situaciones muy difíciles. Compañerismo, por supuesto que también tiene esa capacidad constructiva y para, de alguna manera, generar ese sentimiento de comunidad entre los chicos de una zona muy compleja, muy marginalizada, y unos chicos que además crecen con un estigma muy fuerte, para consigo mismos incluso. Parecen marcados. Exacto. Hay mucha gente que les señala, pero ellos mismos al final eso se interioriza necesariamente de una manera u otra, y ellos mismos a través del fútbol lograban ese sentimiento de comunidad, de cercanía de unos a otros, que les ha permitido crecer, ser fuertes y llegar hasta donde han llegado. Es verdad que el fútbol hoy en día, para la alta competición deportiva, genera muchas presiones. Sí. Muchas presiones que nacen ya en la alta competición, pero que vienen como vicios adquiridos desde jóvenes, desde alevines o infantiles, donde la presión creada por los tutores, por los entrenadores, incluso padres o madres de estos chicos y chicas que juegan al fútbol, ya se generan también un estigma, como lo hacía Adil u otros muchos de la Cañada Real Galena. Pero a mí me gustaría preguntarte, si hay presión, la mejor forma de salir de la presión, como decimos a muchos de nuestros jóvenes en oportunidades y estrategias, es la resiliencia. Palabra muy de moda, pero que me interesa que hables o que me hables de ella. ¿Cómo estos chicos son tan resilientes y no lo son los chicos que tienen más posibilidades económicas y estructurales para que con el deporte puedan crecer, ¿no? Bueno, al final el reportaje, además de tener como elemento vehicular el fútbol, también tenía, o pretendíamos que tuviera, un elemento de crítica o de revelación, simplemente de mostrar una realidad. Porque el problema también era de esa zona es la invisibilización de sus vidas y en general de la problemática de toda la zona. Entonces ellos nos hablaban mucho también de cómo sus vidas, precisamente por la particularidad que habían tenido y por las dificultades que habían pasado desde prácticamente que tienen uso de razón, les habían construido en personas con un desarrollo humano muy fuerte, o al menos ellos así lo consideraban. Les había tocado vivir cosas que otros niños, por suerte o por desgracia, pues no han tenido que vivir. En este caso, pues diríamos más por desgracia, porque nunca desearíamos quizá una infancia sin luz, por ejemplo, en una casa. Por supuesto no es deseable para nadie, pero dentro de ese condicionante ellos habían encontrado la capacidad de transformarlo en una lección y de alguna manera ir construyendo esa coraza que ellos tienen, ¿no? Y les hace, nos sorprendía mucho, son chicos de 20, 21, 22, pero les oyes hablar y estás con ellos en su compañía y parecen chicos mucho más mayores. Pero es que es un niño, o sea, al final acabas de salir prácticamente de la adolescencia, me estás hablando, porque claro, uno de ellos a los 17 o a los 18 ya tenía una frutería, otro estaba de taxista, otro tal, y son chicos muy jóvenes, pero con un desarrollo personal, para bien o para mal, muy profundo. Estaban sobreviviendo y consiguen ser adultos mucho antes de lo que normalmente lo somos. De lo que le tocaría. ¿No? De lo que le tocaría. Eso es. Y yo creo que en el fútbol tú has viajado como periodista con mucho fútbol élite, estamos hablando de la primera división y segunda división de fútbol. Sí. Has viajado y has visto estadios, personas, etcétera. Nosotros siempre creemos que el triunfo en el fútbol no pasa por tres momentos. Uno es la parte física del jugador, otro es la parte técnica con el balón y otro es la parte mental. Verdaderamente el deporte, el fútbol en concreto, me voy a la última, ¿podría ser también una ayuda para capacitar a las personas mentalmente, como les pasa a estos tres protagonistas de la Cañada Real? ¿Mentalmente nos transforma? ¿Nos puede llegar a transformar? Sí, es muy probable. La cuestión es hasta qué punto efectivamente está ejerciendo una influencia positiva o negativa. Es que hay que tener mucho cuidado con esto. Y de hecho muchos futbolistas de élite, por suerte ya a día de hoy, hablan abiertamente de su salud mental, de la problemática que les supone ser futbolistas de esa relevancia, porque claro, evidentemente son gente que sí, que cobra millones, que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales, que tiene, en fin, que son ídolos de masas, pero al mismo tiempo, claro, tiene una cara B
que es que les atormentan muchas cosas, hay muchos ojos puestos por encima de ellos, hay muchísima presión y muchísima crítica, muchas veces inmerecida, porque al final hay una virulencia en todo lo que rodea al deporte de élite que acaba salpicando a alguien, en este caso suele ser a los deportistas, en última instancia, y hay que tener mucho cuidado eso, cómo afecta el fútbol. Por eso yo considero que es muy importante ya desde el fútbol base. Comentabas antes de las presiones que se les aplica a los propios niños, a mí esto me parece criminal prácticamente, o sea, y lo hablábamos, ¿no?, hace un ratito, la importancia de transmitir que es un juego, sobre todo cuando son niños, de que el resultado es irrelevante, de que la competitividad está de más. Ya llegará el momento en el que tengan que ser competitivos si se quieren dedicar profesionalmente a ello. Lo que no puede ser es que un niño se sienta mal después de jugar un partido, o tenga ganas de llorar, o tenga una presión, o sienta una tensión. Eso no puede ser. Esto muchas veces, o casi en la totalidad de los casos, viene de bien su cuerpo técnico o bien muchas veces las familias, que tienen que ser conscientes de que los niños están ahí para pasarlo bien. Te voy a meter en un lío, Fernando, me apetece, porque yo creo que con lo que nos estás contando tan maravilloso, el lío me parece oportuno. ¿Crees que con esta especie de educación generada en el deporte, un deporte tan de masas como es el fútbol, porque esto no pasa en otros deportes, fundamentalmente pasa en el fútbol, o es más grave en el fútbol, cuando estos chicos y chicas llegan al mundo empresarial con 25, 26, 27 años, es posible que traigan también alguna reminiscencia de su participación en el deporte, como capacidad de no levantarse cuando hay un gol en contra y por lo tanto cuando no hay un cliente que te acepta, capacidad para sentirse en una especie de abrumador sentimiento de culpa cuando estás cometiendo un error? ¿O crees que esto puede también adornar nuestras vidas luego en el mundo empresarial? Sí, bueno, al final... Es un lío, perdón. No, bueno, pero sí, pero en realidad es verdad que el ser humano es un ser social, y el hecho de participar ya desde pequeño en este tipo de deportes de equipo, siendo el fútbol el mayor referente, porque al final es lo más seguido, es el deporte rey, sí que puede tener un factor para bien, positividad, pero también quizá algo negativo, por supuesto, como todo puede darse, pues sobre todo cuando eres niño, todo lo que asimilas o todo lo que recibes, sea bueno o malo, te deja una marca, ¿no? Entonces yo creo que, claro, que por supuesto que en la medida en la que tú, por ejemplo, aprendas a trabajar en equipo, puede ser muy importante en un entorno laboral, en el momento en el que tú aprendes a ser respetuoso para con tus compañeros, eso es muy importante, la manera en la que sabes acatar la autoridad o eres respetuoso con la persona que te está tratando de aconsejar, si te aconseja bien, por supuesto, porque luego hay mucho tonto, pero sabes, si alguien se acerca a ti de una manera positiva, alguien superior o alguien más mayor, y quiere darte un consejo, eso en el fútbol también es equiparable al mundo laboral, y en general, claro, que me parece que hay mucho bueno. También, claro, una persona que venga a lo mejor herida en su orgullo, acomplejada, que puede suceder, puede tener un aspecto negativo, pero yo generalmente los deportes de equipo, los deportes en general, pero más los deportes de equipo, creo que siempre dejan más bueno que malo. Claro, es que nos dice Fernando cuestiones relativas a soft skill maravillosa que hay que desarrollar, como el trabajo en equipo, el respeto o incluso la confluencia con la autoridad que te está intentando aconsejar de manera positiva, y que debemos dejarnos llevar por esa especie de autoridad o experiencia positiva que nos están llevando. Adil, Isma e Ibra me llamaron mucho la atención como modelos de referencia, querían ser un modelo de referencia. Sí. No sé cuántos jefes de empresa, padres, madres o entrenadores de deporte quieren ser un modelo de referencia o quieren ser ellos mismos y punto. Ellos, hay algo maravilloso que reflejan, y sobre todo me parece que es Ibra con su hermano o con su sobrino. Sí, cuéntanos, ¿cómo les visteis en ese modelo, en esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Es fantástico, y además el reportaje se articuló en torno a ellos, se articuló en el momento en el que nosotros visitamos aquella zona y les conocimos de manera orgánica completamente, porque fueron ellos los que se acercaron a nosotros. O sea, nosotros ni siquiera hemos buscando. Es verdad que el tratamiento que se le suele dar a este tipo de zonas marginalizadas es muy sensacionalista, hay mucho contenido que se hace en torno a ellas, pero es mucho de mayor mercado de droga de España, la droga que se mueve, tal, mucho de la droga, mucho del proxenetismo, que evidentemente son problemas que son transversales en esa zona, yo lo entiendo. Pero nosotros buscamos otra cosa, que era esta, la historia humana, y se acercaron prácticamente a nosotros. Nos encandilaron desde el día 1 por su forma de ser, por la madurez que desprendían sus palabras, por la autenticidad que ellos desprendían. Y a lo largo del reportaje creo que se ve, sobre todo al final, que a mí hay una cosa que me parece importantísima, y es el orgullo, el sentimiento identitario que ellos desarrollaban hacia esa zona. Es una zona muy compleja.
Y imagino que una infancia allí yo jamás podré imaginarlo, porque por suerte tuve una infancia muy tranquila, pero no me puedo llegar a imaginar lo que puede ser crecer en esa persona, en ese sitio, y que ese sea tu universo, tu microuniverso. Cuando eres un niño, tu universo es muy pequeño, ese era el suyo. Y ellos, al mismo tiempo que, por ejemplo, el propio Adil nos decía que ya no vivía en La Cañada, ya vive fuera, tiene un trabajo, ha sacado a su familia porque considera que es mejor, pero él sigue siendo de La Cañada. Él nunca va a dejar de reconocerse como una persona que ha crecido y ha vivido y se ha formado en La Cañada Real Galiana en el sector 6. Para mí, ese es uno de los mensajes más potentes. El hecho de este sitio, para muchos es un infierno, pero para nosotros ha sido nuestro hogar. Y eso nunca se va a poder despegar de ellos. Permíteme, para estos chicos y chicas jóvenes que están trabajando en el mundo del fútbol, y tú, periodista de fútbol, me gustaría preguntarte, ¿qué crees? Porque esto es un problema. Cada vez que se lo pregunto a un chico de estas características, una chica de estas características, ¿qué es el éxito deportivo? Bueno, depende evidentemente del nivel en el que estés. Yo creo que si nos vamos al fútbol de élite, al cual llegan un 0,01% de la totalidad de los futbolistas o de los deportistas en general, el éxito deportivo pues debe ser eso, pues conseguir un título, conseguir ser exitoso al más alto nivel, lo que vemos en la tele. Para otro tipo de deportista, no necesariamente el fútbol, porque monopoliza todo, pero un atleta de cualquier categoría, de cualquier disciplina, yo creo que poder dedicarte a ello y ganarte la vida con ello, para mí es un éxito tremendo, porque de hecho hay atletas olímpicos incluso que tienen dificultades para ganarse la vida con eso. A mí esto me parece algo impensable. Gente que está representando al máximo nivel mundial a nuestro país y que no tiene la capacidad de dedicarse profesionalmente a ello y tiene que estar pluriempleándose con la dificultad que ello conlleva luego. Entonces, bueno, yo te diría que cada uno debe encontrar su propia definición del éxito, como todo en la vida. Para mí, ya te digo, si eres deportista, te puedes dedicar a ello, me parece un pedazo de éxito. Pero incluso a un nivel más pequeño, el hecho de que tú disfrutes con el deporte, el hecho de que te lo pases bien, de que pases un buen rato con tus amigos, de que hagas amistades, de que te sientas bien también físicamente, de que el deporte te ayude a ponerte a tono y a estar fuerte, joder, eso en sí depende un poco de la concepción que tengas tú mismo del éxito. A mí eso me parece un éxito bueno. Fernando, me cuesta mucho trabajo, hemos dialogado fuera de este programa un ratito sobre lo que significan el marco en el que se mueven los chicos jóvenes en el mundo del fútbol. Un marco también a veces de odio por parte de padres, madres, odios a la competencia, odios al equipo contrario, a los arbitrajes, o incluso los mismos entre compañeros, por egoísmos, por envidias. Yo creo que esto es muy difícil si no conseguimos que alguien, al entrar en los campos, tenga la oportunidad de tomarse una pastilla para estar tranquilo. Nosotros en Oportunidades y Estrategias hemos intentado generar un medicamento que permita nada más entrar en los campos que la gente sea de diferente manera, simplemente que provoque lo que hemos hablado, que es respeto y es respetil. ¿A quién se lo recetarías en el mundo del fútbol? Bueno, pues en el fondo del fútbol yo creo que principalmente a muchas de las aficiones del fútbol español, a cualquier aficionado medio del fútbol español que siente que el hecho de estar en un campo, en una grada, le da derecho a insultar o a verter discursos de odio hacia futbolistas o hacia cualquiera que esté en el campo. Yo creo que le recetaría una de estas para que se lo hiciera mirar. No solo a la gente que va a los estadios, pero también el que está delante de la tele y da también un mal ejemplo. Viendo un partido, por ejemplo, con un niño al lado, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y hay que ser consciente de que las palabras no son solo palabras, no caen en saco roto, son dañinas, hacen mucho daño y hay discursos que tenemos que erradicar del deporte de élite y concretamente más del fútbol, porque pues, ser deporte rey también es el que más virulencia, ¿no?, atrae y todo parece que se magnifica. Hemos tenido varios casos en los últimos años de discursos lamentables, sí, y yo creo que este le vendría bien a más de uno de esas. Genial, así lo haremos. Voy a jugar contigo un ratito a nuestro juego para terminar nuestra entrevista de lío de lo. Te voy a colocar dos posibles argumentos, me los unes con la conjunción copulativa y en el caso de que estés de acuerdo con los dos, sí, o haces una disrupción entre ellos con la conjunción disyuntiva o. Yo, cualquiera de las dos cosas me vale. Muy bien. ¿Te quedas con uno o con los dos? Muy bien. Beso o abrazo. Beso y abrazo, sí señor. Más amor, más felicidad, claro. Orden, caos. ¿Orden o caos, quieres decir, una de las dos? ¿Orden y caos o una de las dos? Yo prefiero el orden. Día, noche, cuidado, que eres muy joven. Siempre soy más de día, ¿eh? Hasta ahora salgo más de tardeo que de noche ya. Nadal, Bill Gates. Venga, voy a decir Nadal. Cerveza, vino. Un vino de nuestra tierra de Valdepeñas. Café, manzanilla.
Café, aunque la manzanilla me vendría mejor, pero un café. Me interesa mucho esto, corazón, cerebro. Los dos. Hay que tener un factor cerebral, siempre hay que ser analítico, pero muchas veces, de hecho, el cara B sale mucho de aquí. ¿Conocimiento o habilidades? Los dos, necesariamente, hay que poner en práctica ambas, claro que sí, sí, sí. Y trabajo, mucho trabajo. Dame autoridad e influencia. Yo prefiero la influencia, sí, sí. Creo que también en gestión de grupos de trabajo es mucho más importante educar sobre el ejemplo, más que la simple autoridad, que muchas veces es algo muy vacío, o incluso casi el miedo, ¿no? Es como, no, influencia, hay que estar ahí, al pie del cañón. ¿WhatsApp o llamada? WhatsApp, te diría, últimamente sí, me estoy volviendo menos analógico, sí, la llamada la verdad que la estoy rehuyendo un poco. No me falles la última, y tú menos, calvo o con pelo. Orgullo, orgullo, ya está, hay que tirar, si además es genética, para adelante, ya Esto está, lo que hay, si te ¿no? va a caer, te va a caer. Fernando Muñoz, periodista de DAZN España, un hombre que junto a otros dos compañeros tienen o toman la decisión casi oportuna de llegar a la Cañada Real Galiana para que con Adil, Isma e Ibra poder filmar un pedazo de reportaje, de documental maravilloso donde el fútbol refleja una pasión por vivir o una pasión por generar muchos más valores de los que el deporte genera por sí mismo. Y que, por cierto, abandonó la FIFA y que ojalá no abandonen más aquello en lo que construyen, porque probablemente deconstruyan en vez de lo primero. Pero no me voy a ir con palabras malas, sino todo lo contrario. A ellos tres inicialmente, a Fernando porque está hoy con nosotros, nuestra más enorme gratitud desde el corazón, porque haya muchas personas que sean capaces de ver este reportaje de DAZN, que es tremendamente interesante, porque quizás no lo seamos en hablando con tan importante como lo que refleja Cara B, Cañada Real Galiana, que les aconsejo que vean y que si pueden vean con sus hijos y que les ayuden a instruirse de lo que puede ser un futuro muchísimo más extraordinario a través del mundo del deporte y de la vida. Fernando, con el corazón desde casa, y como buen castellano manchego has hablado de tu vino y de tu Valdepeñas también, y lo detectará la audiencia. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y gracias a DAZN por hacer cosas como esta y que no lo dejéis. Gracias a vosotros y por darnos el espacio, y que nos veremos en la siguiente entrega, seguro. Habrá que venir a seguir contando este tipo de proyectos. Gracias.